Buenos días, profesor. Mi grupo está integrado por Carlos Javier Vázquez, Chirel de la Cruz, Gina León y Sebastián Castillo. Por último, mi persona, Farid Galvez. El tema que hemos escogido para exponer es el proceso del habeas corpus, teniendo como introducción que, según lo establece el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, la acción de habeas corpus es una garantía constitucional que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, ya sea funcionario o persona, que vulnere o amenace la libertad individual de los derechos constitucionales conexos. El habeas corpus se presenta principalmente en una situación en la que se afecte la libertad de una persona de forma injustificada, sin que se emita una orden de detención o sin que exista flagrancia. Eh, se- bueno, el habeas corpus puede ser presentada por cualquier persona, puede ser un abogado, un familiar, un amigo o un ciudadano un ciudadano que considere que el derecho a la libertad o a la vida de otra persona se encuentra afectada de forma arbitraria o injustificada, ¿no? Bueno, existen 8 tipos de habeas corpus, eh, que son el habeas corpus innovativo, que es utilizado cuando los actos vulneratorios a la libertad han culminado. Sin embargo, la persona requiere de intervención judicial con la finalidad de que dichos actos no se repitan en un futuro. Luego tenemos el habeas corpus conexo, utilizado cuando existe una vulneración a un derecho fundamental vinculado a la libertad. Después está el habeas corpus instructivo, utilizado cuando no es posible conocer la ubicación de la persona, ya sea porque está detenida o desaparecida. Eh, También está el habeas corpus traslativo, utilizado cuando existe violación al debido proceso y como consecuencia a la libertad. También está el habeas corpus preventivo, utilizado cuando existe amenaza cierta e inminente de concretarse la vulneración a la libertad de la persona. Después tenemos el habeas corpus correctivo, utilizado cuando se agrava ilegalmente las condiciones carcelarias, ¿no?, de la persona. También está el habeas corpus restringido, utilizado cuando se obstaculiza la libertad física, lo cual restringe el ejercicio pleno del derecho fundamental a la libertad. Y por último, el habeas corpus reparador, utilizado cuando se priva arbitrariamente la libertad física de la persona. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, con respecto a los antecedentes, es necesario mencionar que el proceso de habeas corpus fue introducido por primera vez en el ordenamiento jurídico peruano el 21 de octubre de 1897. Posteriormente se introdujo en la Constitución Política del Perú de 1920 y luego de ello fue regulado en las distintas cartas constitucionales como la de 1933 y la de 1979, para finalmente ser regulado en la Constitución Política del Perú de 1993, concretamente en el artículo 200, en el inciso 1, por el cual se le conoce como un proceso constitucional que regula todo hecho u omisión generado por un funcionario, por una autoridad, por una persona, que afecte o vulnere la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Doy paso a mi compañero. Como parte normativa, tenemos los artículos 29, 31, 32 y 33 del Código Procesal Constitucional. Artículo 29. Competencia. La demanda de habeas corpus se interpone ante el juez constitucional donde se produjo la amenaza o afectación del derecho o donde se encuentre físicamente el agraviado,
si se trata de procesos de detenciones arbitrarias o de desapariciones forzadas. Artículo 31. Legitimación. La demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. Tampoco requerirá firma del letrado ni otra formalidad. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo. Artículo 32. Características procesales especiales del habeas corpus. El proceso de habeas corpus se rige también por los siguientes principios. 1. Informalidad. No se requiere de ningún requisito para presentar la demanda sin más obligación que detallar una relación sucinta de los hechos. 2. No simultaneidad. No existe otro proceso para salvaguardar los derechos constitucionales que protege y además de esto no existen vías paralelas. 3. Actividad vicaria. La demanda puede ser presentada por el agraviado o cualquier otra persona en su favor, sin necesidad de contar con representación procesal. 4. Unilateralidad. No es necesario escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado. 5. Imprescriptibilidad. El plazo para interponer la demanda no prescribe. Artículo 33. Derechos protegidos. Procede el habeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que enunciativamente conforman la libertad individual. 1. La integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones. 2. El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni forzado u obligado a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o conviviente o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Ahora le doy el pase a mi compañero. Ok, la parte jurisprudencial. Tenemos el caso de Pedro González Marroquín Soto. Se trata de un habeas corpus correctivo en donde se está teniendo una afectación al derecho a la salud. La Defensoría del Pueblo presentó esta garantía ante el Tribunal Constitucional, ya que no se contaba con lugares convenientes para tratar a los internos con enfermedades mentales. No había camas suficientes en los hospitales y por consecuente habían personas que necesitaban atención médica o que deberían estar internos en hospitales o en algún centro de salud en donde sí se les brinde ayuda y tratamiento. Sin embargo, estas se encontraban en centros penitenciarios en donde muchas veces de manera permanente se encontraban en los tópicos o en los salones de meditación. Al analizar el caso, el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional la existencia de alguna política que otorgue tratamiento y medicación para aquellas personas que padecen alguna enfermedad mental y se encuentran en internación o bajo medidas de seguridad, por lo que se ordenó a algunas entidades administrativas del Estado actuar con objetividad. Al Ministerio de Economía y Finanzas se le pidió que adopten medidas que puedan permitir un incremento del presupuesto destinado al Ministerio de Salud, en específico a aquellos centros de salud mental. Al Poder Judicial se le llamó a tomar medidas para que los jueces de la Nación hagan pronunciamientos sobre aquellos informes médicos que son emitidos por estas autoridades de los centros de salud para que se haga una reevaluación de la internación. Al Congreso de la República se le hizo un llamamiento para que aprueben una ley que regule todo el padecimiento con las medidas de internación para aquellas personas que realmente lo necesitaban. Al Poder Ejecutivo que se adopten medidas para que se realicen de manera eficaz todos los mandamientos ya antes mencionados. Sin embargo, a pesar de los mandatos del Tribunal Constitucional, este declaró que habiendo pasado ya 8 años desde que se realizó la sentencia, no había existencia ni efectividad de que se haya actuado de manera de acuerdo a lo dispuesto, siendo casi una década después aquellos hechos lesivos a los derechos, en este caso el derecho a la salud, aún no se habían resarcido. Paso con mi compañera Gina. Conclusiones. Concluyendo con los antecedentes, al final del proceso de habeas corpus terminó siendo regulado en la Constitución del año de 1993, por lo cual su regulación expresa que se muestra en el artículo 200, precisamente en el inciso 1. En conclusión acerca del caso, relacionados al habeas corpus correctivo, se debe señalar que esta es una categoría bastante realizada jurisprudencialmente y que proviene parte de las siguientes hipótesis.
Restricción de la independencia física no significa restricción a los otros derechos que titulariza el individuo humano, por lo cual la reclusión no involucra limitación de otros derechos. Finalmente, el Tribunal Constitucional no ha tenido problemas en resolver el habeas corpus correctivo en dictaminar el estado de cosas inconstitucionales, cuando evita la vulneración de un grupo identificable de otras personas, lo que amplía más su ámbito de protección. Y por último, con respecto a la parte normativa, el habeas corpus se regula en relación a su competencia, legitimación, a sus características procesales especiales y a los derechos protegidos en los artículos 29, 31, 32, 33 respectivamente. Muchas gracias.